Y ya, ahora sí. No estaba grabando, no sé por qué debería haber empezado automáticamente ahora. Ya. Pero bueno, entonces empecemos con lo que nos toca hoy y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en la anterior clase, pero solamente la planta de urea, ¿ya? Hemos visto, ¿no? Lo que es la urea, que es un fertilizante nitrogenado, ¿no? Su uso principal es como fertilizante, ¿no? El 91%. Aunque hay muchos otros usos que se le da a la urea. La fórmula habíamos visto, ¿no? NH2CONH2. Lo que ya hablábamos en la anterior clase, que eso nos da una pauta de cuáles son las bases, ¿no? Para formar esto. El NH2 se parece mucho al NH3, que es el amoníaco, ¿no? Y el CO parece mucho al CO2, que es dióxido de carbono, ¿no? Ahora, el punto de función le decía que es importante, 132.7 grados centígrados, esa es la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque la otra vez, o la anterior clase, le aclaraba que, a diferencia de otros tipos de procesos, la planta de urea opera con fluidos que son fundidos. Es decir, por ejemplo, en cualquier planta de gas o de petróleo, por lo general, normalmente operamos con fluido, es decir, gas o líquido, que ambos, sea gas o sea líquido, en general son fluidos en condiciones ambientales o en condiciones de operación normal. En cambio aquí, la urea en condiciones ambientales es sólida, está en el estado sólido. También el carbamato en condiciones ambientales está en estado sólido. Por tanto, para poder producirlos o procesarlos necesitamos fundirlos. Y bueno, eso nos va a crear un problema, número uno, que tener que tener cuidado de no llegar a las condiciones de solidificación, ¿no? Porque si se solidifica, recordemos que nosotros en general trabajamos con líneas, o sea, tuberías y equipos que nos pueden mover fluidos, sean bombas, sean compresores y otros similares. Y si a uno de esos equipos yo introduzco un sólido, lo voy a dañar, ¿no? O en todo caso no va a funcionar. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, ¿eh? Por tanto, el punto de fusión va a ser importante para evitar la solidificación, también la solubilidad. Porque la urea es soluble en agua y en alcohol. Porque si tenemos un fluido fundido, en general hay dos formas de evitar su solidificación, ¿no? Número uno, la temperatura, ¿no? Temperatura y presión. Pero más vamos a jugar con la temperatura. Y número dos, su solubilidad. Porque recordemos que si un sólido o un fluido que pueda solidificarse o incrustarse o hacer deposición, si lo diluimos más, vamos a evitar o vamos a reducir esa posibilidad de solidificación o decantación o incrustación, ¿no? Entonces, eso también vamos a usar en la planta de urea. Y la densidad, ¿no? Que hemos visto tanto como masa y como granel. Y bueno, aquí quedamos en la anterior clase, estábamos viendo que en la planta de urea, perdón, tenemos dos principales reacciones. Si recordamos, que también lo hablé en la anterior clase, ¿cuáles son las dos principales reacciones? No únicas, pero principales reacciones en la planta de amoníaco. Si alguien puede responder. ¿Cuáles eran las dos principales reacciones en la planta de amoníaco? La primera era, o sea, el gas con... vapor, ¿no? Es decir, Sí. gas más agua más calor, hidrógeno, CO, ¿no? Sí, positivo. Esa es la primera. Y la segunda, a ver, ya su compañero David Gastelu respondió una. ¿Cuál es la siguiente? La otra reacción importante en la planta de amoníaco. ¿Alguien se acuerda? Gabriel, José o Geraldine. La otra es, bueno, la propia síntesis, ¿no? De amoníaco. Como su nombre dice, la síntesis de amoníaco, ¿no? Porque todo lo que hacemos al inicio es
obtener el gas de síntesis, es decir, el amoníaco y el hidrógeno, perdón, el nitrógeno y el hidrógeno, no amoníaco, para a partir de esos dos hacer la síntesis de amoníaco, es decir, producir o formar amoníaco. ¿Ok? Entonces, en la planta de urea también vamos a tener dos reacciones principales, que la primera es la formación de carbonato de amonio y la segunda es la deshidratación de este carbonato para obtener urea. ¿Ya? Como habíamos dicho, los materiales o la materia prima de la planta de urea son dos, el amoníaco y el CO2, ¿no? Que ambos se producen en la planta de amoníaco, ¿no? De hecho, la planta de amoníaco funciona para abastecer este proceso. No tiene otro objetivo, ¿no? Bueno, y el amoníaco es el objetivo principal de la síntesis de amoníaco, ¿no? Y el CO2 es un un producto secundario de la síntesis de amoníaco, ¿no? O sea, no solo la síntesis, sino todo el proceso para obtener amoníaco, es un subproducto, ¿no? Pero ahora, lo que hacemos para obtener carbonato de amonio es combinar 2 moles de amoníaco más 1 de CO2 para formar carbonato de amonio. Esta es la fórmula del carbonato de amonio, NH4COO-NH2. Y si se dan cuenta, aquí, recordemos, la urea es NH2CONH2. ¿Qué tenemos de más? 2 hidrógenos, 1 oxígeno. ¿Qué forman 2 hidrógenos y 1 oxígeno? Agua, ¿no? Y eso nos da un poco de pauta de qué es lo que vamos a hacer después, que es la deshidratación, ¿no? Pero bueno, esta reacción, la formación de carbonato de amonio, es altamente exotérmica. Desprende o despide 157.5 kilojoules por kilomol que reacciona, ¿no? Para formar carbonato de amonio. Además, esta reacción es muy rápida y espontánea. Hay una conversión básicamente del 100% y además es altamente exotérmica. Eso es bueno porque nos ayuda, ¿no? Pero lo malo es la siguiente reacción, que no es tan favorable, digamos, como esta, que es la deshidratación del carbonato de amonio. Es decir, a partir del carbonato de amonio, lo que hacemos es aportar energía para retirar esta molécula de agua, ¿no? Que hemos visto, para obtener urea más agua. Entonces, aquí está el carbonato de amonio, retiramos 2 hidrógenos y 1 oxígeno, es decir, aportamos energía para tener NH2CO, NH2, que es la urea, más agua. Ahora, para lograr esto, ¿qué es lo que hacemos? Es aportar energía. Por tanto, es una reacción endotérmica, pero no en cuanto a energía por unidad de mol, no es tan, en cuanto a ser endotérmica, no es tanto como esta reacción exotérmica. Por tanto, en la reacción vamos a tener un calor neto positivo, externo, ¿no? Pero, comentaba su compañero en la anterior clase, pero lo cierto es que estas dos reacciones no se van a dar en un solo recipiente o en una sola sección, ¿ya? Y bueno, para deshidratar 1 kilomol de carbonato de amonio se necesitarían 26.4 kilojoules de energía, ¿ya? Y lo malo, digamos, lo desfavorable para la producción de urea es que esta reacción es bien lenta, es una reacción lenta, además está limitada por el equilibrio de la reacción. Y bueno, además es endotérmico. Esto es lo que nos limita, la lentitud y la limitación del mismo equilibrio de la reacción para poder formar urea. Y eso es lo que nos penaliza el performance o el rendimiento de la producción de urea, y también es lo que nos va a demandar tecnología y equipo para las plantas de urea, ¿ya? Y se acuerdan, ya habíamos mencionado antes cuál era la tecnología que se usa. Bueno, ya está aquí. ¿Cuál es la tecnología que se usa? O mejor dicho, ¿cuál es el fabricante el vendor de la tecnología de urea? ¿Se acuerdan? Lo hemos visto en la primera, segunda clase. No recuerdo bien. ¿Y qué puedes repetir, por favor? ¿Se acuerdan cuál es el fabricante o el vendor de la tecnología de la planta de urea que se tiene en Bolivia? ¿Y cuál era de la planta de amoníaco? ¿Se acuerdan o no? Me acuerdo que nos dijo, pero no me acuerdo cuál era. Ya. De la planta de amoníaco No me acuerdo. un vendor americano.
Y de la planta de urea es Toyo, un vendedor japonés, como dice aquí, Toyo. Y el proceso que usa la planta de urea en Bolivia se llama ACES 21. Es de Toyo y el proceso se llama ACES 21. ¿Ya? O sea, la tecnología que se usa. O sea, esta Y tecnología, son, perdón, y son patentados, ¿verdad, Inge? sí, exacto, es tecnología patentada y tecnología licenciada. Es decir, no es una tecnología libre, no cualquier empresa o planta o fabricante puede usarla sin tener que pagar la licencia de Toyo, ¿no? Y eso es algo también que encarece los procesos de amoníaco y urea, ¿no? En otro tipo de procesos, por ejemplo, de amina, puede ser de amina, de absorción, de liquefacción, hay mucho proceso o tecnología libre, ¿no? No es necesario pagar. Pero en este caso, la mayoría o casi todo la tecnología y los procesos de amoníaco y de urea son licenciados, es decir, son propietarios. Hay que pagar, hay que pagar por el uso, digamos, de la tecnología y también como una suscripción, digamos, se puede decir, para la licencia, ¿no? Pero que también viene en un paquete que trae el asesoramiento del fabricante, ¿no? Del vendedor, en este caso Toyo. ¿Ya? Y bueno, este es un esquema de bloque o un diagrama de bloque que es muy bueno porque resume todo el proceso que se da en la planta de urea. Hemos visto también así en diagrama de bloque, si se acuerdan, el proceso de amoníaco, ¿no? Ahora aquí tenemos un diagrama de bloque del proceso de urea. Ahora, hay una diferencia grande entre estos dos procesos, que se pueden ver fácilmente, bueno, esta diferencia se puede ver fácilmente en el diagrama de bloque, ¿no? ¿Cuál creen que es? Si se acuerdan, el, el proceso para obtención de amoníaco era así, una sola línea. Empezamos con qué? Con el desulfurado, ¿no? Es decir, hidrolización, el desulfurado del gas. Luego pasamos al reformado primario, luego reformado secundario, luego conversión, una conversión de alta, conversión de baja, eh, extracción o eliminación de CO2 y metanado, luego ya la síntesis de amoníaco, ¿no? Entonces iba así en línea, ¿no? Y ahora, ¿se dan cuenta qué diferencia? O sea, es fácilmente apreciable. Con ese, o sea, no tanto viendo los procesos, ¿no? Digamos, allá decía, digamos, desulfurado, aquí dice síntesis, aquí dice purificación, sino el Hay, mismo layout de los bloques. Perdón, decía algo. hay, hay ref- hay reflujos, bueno, no reflujos, las líneas vuelven otra vez a las secciones como tal. Hay Exacto, variación, no es un proceso en línea, es recircular por varias partes. exacto. Esa es la principal diferencia. Y es lo que dificulta un poco la operación el arranque y la operación de esta planta. Porque como dijo su compañero, en la planta de amoníaco todo es en línea, es decir, en serie, uno detrás de otro, uno detrás de otro. Y si hay recirculación, son simplemente gas combustible y que no, digamos que no tienen tanto efecto sobre el proceso. En cambio aquí, este es un proceso que tiene mucha recirculación. Y la recirculación no es como, digamos, hay partes en las que se recircula vapor, digamos. El vapor, digamos, si en una sección debo generar vapor, bueno, la puedo traer de la caldera auxiliar, ¿no? O de la caldera auxiliar que tenemos una planta de servicios auxiliares. Pero aquí lo que recirculamos es gas de proceso o fluidos de proceso, que tanto los volúmenes y más que todo la composición y la concentración de diferentes elementos nos va a afectar todo el proceso. Y eso es lo malo. No malo, sino lo que dificulta la operación y el arranque de esta planta. Que es todas las secciones son muy dependientes de todas. Y lo que afecta a una va a afectar a la otra. Y eso además va a, digamos, un problema aquí me va a desencadenar un problema aquí, también aquí. Y al mismo tiempo, ese problema aquí me va a empeorar el problema aquí. Esa es la dificultad de esta planta. Que al haber mucha recirculación, hay una dependencia bien marcada entre todos los sistemas y que cualquier problema o desbalance en una sección va a replegarse en otra y al mismo tiempo el desbalance que va
a desencadenar en la otra sección, me va a producir a un desbalance mayor en la sección que lo inició. ¿Ya? Así que quiero que tengamos eso en cuenta y en mente, ¿ya? Y bueno, le paso a explicar los principales procesos que hay. Y en realidad son 7, aquí vemos 7 secciones en las que se divide la planta. Pero la primera sección que no está aquí indicada es la sección de compresión y bombeo de amoníaco y CO2, que iría aquí. Pero esa no se la indica porque lo único que se hace es comprimir el CO2 y bombear el amoníaco. No solo bombear, también calentar. Bombear y calentar el CO2, y aquí comprimirlo, y además vamos a ver que también se hace una inyección de aire de pasivación y se elimina el hidrógeno en cierta proporción. Pero fuera de eso, vamos a tener 6 secciones principales. La primera se llama síntesis, la sección de síntesis, que como su nombre dice, aquí se da la síntesis de caramato y urea. Y es en la única sección donde se da la síntesis de urea. Aquí en la de purificación, como su nombre dice, purificamos, es decir, retiramos lo contaminante, podríamos llamarle, o los elementos que no deseamos en nuestro producto final. En este caso, los productos finales, la urea, ¿no? Entonces vamos a retirar todo lo que no sea urea. Seguimos, pasamos a la sección de concentración, que se hace lo mismo, nada más que tenemos básicamente un solo componente que no deseamos, que es el agua. Pero se llama concentración porque lo que hacemos es concentrar la urea, hacerla más concentrada, ¿no? Como es su nombre. Es decir, que sea en mayor porcentaje urea. Y por último, la sección de granulación, donde se va a dar forma, tamaño y resistencia a la urea, porque el producto final que se va a vender es urea granulada, como vemos aquí en la figura, que bueno, la urea granulada y en las condiciones que tenemos tiene o sea, el mercado objetivo es la agricultura, ¿no? Como fertilizante. Porque también hay otras presentaciones de urea, la urea perlada, por ejemplo, que tiene otra forma casi como una perla o como una gota. Esa de origen, perdón, no de origen, con objetivo industrial, además que tiene ya diferentes especificaciones técnicas, ¿no? Y en especial en el contenido de Birret. Ahora más adelante eso. Y bueno, la otra sección es la de recuperación, donde lo que hacemos es recuperar lo que se ha retirado aquí. Aquí hemos purificado quitando los componentes no deseados. Esos componentes no deseados los recuperamos y los retornamos a la sección de síntesis para que vuelvan a reaccionar. Luego vamos a tener de aquí, como la mayor parte del agua se ha retirado aquí, y bueno, componente traza, que amoníaco y urea, vamos a mandar a la sección que se llama de tratamiento y condensado de proceso. Pero como aquí la mayoría es agua, y esa agua, por si acaso, si se dan cuenta aquí, en ningún momento o en ningún lugar hay un ingreso de agua al sistema. Esa agua que tenemos aquí, agua que se ha producido, que se ha generado en el proceso. Porque recordemos que la segunda etapa es la deshidratación, la segunda reacción es la deshidratación del caramato de amonio, ¿no? Es decir, quitar una molécula de agua del caramato de amonio para que sea urea. Y esa molécula de agua yo la retiro como condensado de proceso. Y eso voy a tratar también ese condensado de proceso. ¿Por qué? Porque va a seguir teniendo componentes elementos que son importantes, específicamente el amoníaco y la urea, ¿no? Y lo voy a mandar luego a la sección de recuperación, y de ahí se va a mandar a la sección de síntesis, donde esos elementos van a volver a entrar al proceso, ¿no? Y van a ser procesados. ¿Ya? Esa es la lógica, ¿no? Entonces, recapitulando esto, a la sección de síntesis yo voy a alimentar 3 corrientes principales, ¿no? Una, la de CO2, y una, la de amoníaco, que son las materias primas. Pero además voy a alimentar una corriente de solución de caramato reciclado, es decir, caramato que estoy reciclando del resto del proceso. Aquí se va a dar la reacción de, primero, la formación de caramato y luego la deshidratación de urea. ¿Por qué? Porque si ven aquí un bloque, esto tiene varios equipos, ¿no? Además de eso, vamos también a usar vapor de alta presión, pero ese vapor no va a entrar en contacto con el fluido de proceso, simplemente va a intercambiar calor. Además, en esta misma sección voy a generar vapor, pero de una presión distinta. Voy a generar vapor de baja presión. Luego,
digamos, el fluido de proceso que sale de aquí va a tener un porcentaje de urea, voy a tener amoníaco en exceso, porque vamos a ver más adelante que lo que se inyecta en exceso de amoníaco, voy a tener carbamato que no reaccionó, que no formó urea, y agua. ¿Agua de dónde? Bueno, de la urea que se deshidrató, ¿no? Lo voy a pasar aquí y aquí voy a la sección de purificación. Donde, denme un segundo, algo pasa. Voy a, perdón, continúo con detalles, ¿no? En la sección de purificación, bueno, voy a también introducir vapor de agua, pero ese vapor de agua va a ser solamente intercambio de calor. No va a hacer contacto directo con el fluido de proceso. Y aquí lo que voy a hacer es purificar, es decir, esto que está en exceso voy a retirarlo, que sería amoníaco, CO2 y agua. Y lo voy a enviar a la sección de recuperación. Luego aquí lo que básicamente lo que va a quedar como contaminante, le podemos decir, podemos llamar, sería el agua. Y el agua, cómo lo puedo retirar? Haciendo un proceso de concentración, por eso se llama así, la sección de concentración. ¿Y cómo se concentra una solución de urea con agua? Evaporando el agua, ¿no? Y bueno, para eso voy a requerir vapor para aportar calor. Y entonces voy a retirar el agua, pero como le decía, esa agua no es pura, tiene trazas que no han salido aquí de amoníaco y urea. Entonces esa agua va a ser condensado de proceso, el cual también voy a tratar. Por una parte lo voy a tratar para poder utilizarlo. Si recordamos la planta de servicios auxiliares, en la planta de servicios auxiliares teníamos una unidad que es la de mineralización de agua. Allí lo que se hace es, bueno, tratar el agua de M. Y hay una parte que se llama de pulido, que es un refinamiento más fino, se puede llamar, que, bueno, este condensado de proceso va a pasar por esas dos unidades. ¿Para qué? Para aprovechar esta cantidad de agua que hemos generado en el proceso, que además es agua relativamente limpia. ¿Por qué? Porque no tiene, en general esta agua no tiene los contaminantes que tiene el agua que tenemos del río o de reservorio subterráneo, porque no tiene minerales, no tiene sales de calcio, de magnesio u otro, pero sí podría tener ciertas trazas de amoníaco y urea. Entonces lo que yo voy a hacer simplemente es retirar estas trazas allá en la planta de servicios auxiliares, ¿no? Pero aquí voy a hacer el tratamiento inicial para retirar las cantidades grandes de estos contaminantes, ¿no? Y una vez limpio, lo voy a enviar a la planta de servicios auxiliares para que con eso yo pueda reducir el requerimiento, la alimentación de agua de la planta de servicios auxiliares, ¿no? Recordemos que eso habíamos reflexionado más que aprendido, digamos, en la parte de la planta de servicios auxiliares, que son volúmenes grandes, ¿no? Y que esos volúmenes podrían tener cierto impacto en la naturaleza, ¿no? Ya bueno, también este condensado de proceso me va a servir para hacer en cierto modo la purificación, pero más que todo para la recuperación. Porque la recuperación vamos a ver que es por absorción y reacción. Mi absorbente va a ser básicamente condensado de proceso. Y aquí ya una vez que haya recuperado todo este amoníaco, CO2 y agua, esto lo voy a realimentar a la sección de síntesis para que vuelva a darse el proceso. Aquí por último la sección concentrada, perdón, la urea fundida, aquí ya se llama urea fundida porque tiene una concentración de 96 hasta 96%, un poquito más podría ser. Entonces ya es básicamente urea, 96% urea y muy poco, 4% casi de agua, ¿no? Ya esa urea voy a pasar a la sección de granulación para poder solidificarla, darle forma y darle las características de las especificaciones técnicas que tenemos para el producto. ¿Ya? Entonces, es así, ese es el resumen de la planta de urea. ¿Ya? Pasemos al siguiente. Denme un segundo. Quiero ver algo aquí. Aquí me sale. Hay un problema aquí con Zoom. Me ha salido porque tengo tiempo, está como si fuera una cuenta gratuita. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a adelantar un poco el recreo, que normalmente es a las 8. Lo vamos a hacer ahorita.
para que yo pueda arreglar este problema aquí con Zoom. ¿Ya? Está bien, Inge. Ok. Ya, Inge, entonces, ¿salimos de esta sesión o nos quedamos nomás? Salgamos, voy a cerrar esta sesión y volvemos, son las 7:34. A las 7, ya le pongamos 7:45. A las 7:45 volvemos, por favor. Ya, Inge, está Está bien. bien, Inge. Gracias. Bueno. Ustedes- Hola. Inge, Buenas noches, ¿me escuchan? sí, Inge, se escucha. Ok. Puedo ver mi pantalla también, ¿no? Sí, Puedo Inge, ver se la ve. pantalla, pantalla compartida. Y ya, vamos a volver entonces con lo que estábamos. Ya están todos. Volvimos. Parece que hace rato que me conecté no entró con otra cuenta. No entró a no teníamos ya agendado. Pero bueno, continuamos. Entonces, acabamos de ver básicamente el resumen del proceso de urea, ¿no? De la planta de urea. Ahora vamos a ver un poco más en detalle las secciones que tienen, ¿no? Como les decía, aquí se pueden ver las 7 secciones de la planta. Aquí, esta parte sería la de síntesis, esta sería la compresión de CO2 y de amoníaco, la de recuperación, la de concentración, perdón, la de purificación, de concentración, recuperación. A este lado sería recuperación y de aquí a este lado sería el tratamiento condensado de proceso. Y bueno, acá para abajo está la sección de granulación. Y ya, aquí tenemos como un PFD básicamente de toda la planta. Entonces voy a explicar esto que está relacionado con lo que ya acabamos de ver. Nada más que aquí ya vemos, no todos, pero los principales componentes de cada sección. Y más adelante vamos a ver ya específicamente cada sección, algunas características y los cuidados que se deben tener durante la operación de esta sección, ¿ya? Bueno, de cada sección. Empezamos por la sección de compresión y bombeo de amoníaco. Bueno, esto lo que va a hacer, como su nombre dice, ¿no? Aquí tenemos el compresor de CO2, que es un compresor grande de 4 etapas, que nos va a comprimir el CO2, ¿no? El CO2 en la planta de amoníaco se produce a baja presión. ¿Por qué? Porque sale de la regeneración de la amina, ¿no? Y recordemos que las aminas se regeneran mejor, o la regeneración es
es más favorable a bajas presiones y alta temperatura, ¿no? Y como casi siempre toda la planta de amina se opera a presiones cercanas a la atmosférica. La de la planta de amoníaco urea no es la excepción, por tanto aquí vamos a tener CO2 alrededor de 0,7 bares o 0,7 kilos, y lo vamos a comprimir hasta unos 160, casi 155, 160 kilos. Entonces el salto de presión es grande, ¿no? Por tanto, el compresor es de 4 etapas. Y ese CO2 vamos a alimentar, por una parte vamos a alimentar CO2 al reactor de urea. También vamos a inyectar a la stripper, o al despojador en español, al despojador despojador de la sección de síntesis, se llama, ¿no? Y también, no se ve aquí, pero hay una pequeña inyección de CO2, como ven aquí, al descomponedor de baja presión, ¿ya? En la parte de amoníaco, el amoníaco también va a ser bombeado con dos bombas, un booster o un alimentador y una bomba, la bomba propiamente dicha, ¿no? Que también se va a elevar la presión de más o menos unos 18 kilos hasta los 200 kilos, 200 kilos de presión, una presión muy alta. Y no solo se va a elevar la presión para poder inyectarlo, porque la sección opera a 155 kilos aproximadamente, también se va a precalentar. Entonces vamos a tener intercambiadores en dos intercambiadores de calor, uno con condensado y otro con vapor, para llevarlo a las condiciones que requerimos para que puedan entrar y favorecer la reacción, ¿no? Ahora este amoníaco va a pasar por un eyector, pero este es un eyector de carbamato de amonio, ¿no? Un eyector de alta presión. Ahora aquí, recordemos que habíamos hablado de eyectores de vapor, ¿no? El eyector de vapor, ¿qué es lo que hace? El vapor pasa por la garganta, y en la garganta hay una succión del fluido que se quiera, o del fluido que está en la cámara que se quiera hacer vacío. Aquí en este caso se usa el mismo principio, el principio de Venturi. Lo que pasa es que el amoníaco pasa por acá y también nos va a crear una succión que nos va a traer caramato, y también, bueno, no es solo caramato y parte de urea, ¿no? Del condensador, este es el condensador del caramato, y ese es el motor. Porque un eyector funciona como una bomba, ¿no? Esta es básicamente la bomba de ese fluido. Y ambos, la mezcla del amoníaco con esta solución de carbamato y urea, van a entrar al reactor. Aquí todos ellos van a reaccionar para primeramente formar carbamato de amonio y luego formar urea. Ambas reacciones se van a dar acá. Este es un reactor grande que tiene muchos deflectores que dan el tiempo necesario para que puedan ocurrir esas reacciones, ¿ya? Esa solución que sale aquí, que es caramato, urea y un exceso de amoníaco, también CO2 que no ha reaccionado, van a pasar a la stripper de la sección de síntesis, donde los gases van a ir hacia arriba, ¿no? Bueno, también hay agua aquí, ¿no? El agua de lo que se hidrató el caramato. Básicamente el CO2, también cierto vapor de agua y cierta cantidad de amoníaco. Pero el resto, que sería urea, caramato y amoníaco en exceso, van a bajar. Entonces yo aquí voy a aportar energía con vapor de media, solamente para calentar, ¿no? Voy a aportar energía para calentar. Ese calentamiento va a lograr que el caramato de amonio que no reaccionó, que no pasó a urea, se descomponga. ¿Y en qué se va a descomponer? Recordemos que la amoníaco y CO2 me producen caramato de amonio. Y es una reacción reversible. Esta es altamente exotérmica. Entonces, para yo hacer la reacción inversa, es decir, para partir de carbonato de amonio, descomponerlo en amoníaco y CO2, yo necesito aportar energía, una energía equivalente a la energía que se liberó, ¿no? Entonces, voy a hacer aquí, voy a aportar energía para liberar amoníaco y CO2, y eso va a salir en estado gaseoso hacia la parte de arriba. También el amoníaco que no reaccionó, pero que está en estado líquido, atrapado en esa solución, voy a calentar y eso va a hacer que se evapore y va a ir hacia arriba, ¿ya? Y para ayudar a esa separación del amoníaco, en especial el amoníaco, yo voy a inyectar CO2. El CO2 me ayuda a separar el amoníaco en exceso. Entonces por aquí yo voy a tener una solución un poco más purificada de urea, algo de caramato, porque no todo el caramato se va a descomponer aquí, y algo de amoníaco, ¿ya? Y también agua, ¿no? Y eso va a pasar a la siguiente sección, que sería la sección de purificación.
Pero antes de eso, estos gases que salieron de la cabeza, principalmente amoníaco, CO2 y algo de vapor de agua, van a entrar al fondo del condensador de caramato. Este condensador opera inundado, entonces estos gases que entren van a reaccionar aquí. Y aquí se va a ocurrir de nuevo la formación, porque como estoy yo inyectando amoníaco y CO2, ese amoníaco y CO2 aquí va a reaccionar de nuevo y va para formar caramato. Además, este tiene un volumen lo suficientemente grande para dar tiempo que se den las dos reacciones. Primero, la formación de caramato y luego la deshidratación para formar urea. En el primer caso, la reacción es espontánea, ¿no? En el segundo, este cuerpo está caliente, entonces y además la misma formación de carbonato, como es exotérmica, me va a dar la energía que yo necesito para deshidratar la urea aquí mismo. Y ese fluido va a ser succionado por este eyector, ¿no? Y va a volver hacia aquí. Y fíjense solamente en esta sección cuántas recirculaciones hay. Y eso me va a afectar. Eso también es lo difícil, digamos, que lo que yo haga aquí va a afectar aquí, va a afectar aquí, y a su vez cada uno de estos va a afectar al otro. ¿Por qué? Porque hay recirculaciones de las corrientes, ¿no? Ahora, además de eso que yo he alimentado y que he extraído, aquí, como les he dicho antes, voy a inyectar la recuperación, es decir, el carbonato de amonio recuperado del resto de las secciones. Es decir, es agua con carbonato de amonio. Y eso me va a ayudar a lavar los gases que no reaccionen. Porque va a venir a este empaque, a este grupo de empaque, y va a descender y también va a reaccionar aquí. Ahora, los gases que no reaccionen, que son, hay amoníaco, hay CO2, también hay no condensables. Y también hay aire. Aquí también hay aire porque aquí vamos a ver más adelante que en la sección del compresor de CO2 se inyecta aire para tener oxígeno que nos va a ayudar a hacer la pasivación en estos equipos para evitar no evitar, más que evitar, reducir, porque no se evita, en realidad se reduce la corrosión. Hay algo importante también, a diferencia de otras muchas plantas, que la urea y el carbamato de amonio son altamente corrosivos. No son solo corrosivos, son altamente corrosivos. Por eso que esta planta es muy cara por los materiales que se utilizan. Son materiales, son aleaciones especiales. Esto no es acero inox, no es acero sencillo común. Las mismas aleaciones que se usan acá son aleaciones desarrolladas por Toyo. Son aleaciones carísimas por los materiales que utilizan y por la tecnología y todo el dinero que se invirtió para desarrollarlo, ¿no? ¿Para qué? Para tener una tasa, o mejor dicho, para tener un material que pueda resistir, como le dije, nunca, pero que pueda resistir el mayor tiempo posible el negación que se dé. Primero, una parte va a ir, porque tiene aire, contiene aire, es decir, contiene oxígeno, va a ir como pasivación al de baja presión, perdón, al de alta, al decomponedor de alta presión, y la otra corriente aquí va a ir directamente a la sección de recuperación. También una parte de esos gases van a ir aquí, a esta sección que es la de concentración. Lo único que van a hacer aquí es reaccionar, porque aquí se va a hacer una inyección de condensado con carbonato para que aquí se produzca la reacción y esto me aporte energía. Y esos gases ya después, los que no han reaccionado, van a ir al de alta. Ahora, siguiendo la corriente, esta es la corriente de gas, ¿no? La corriente de fluido líquido. Esa corriente de carbonato, urea y amoníaco y agua va a ir a la sección de purificación, donde lo que va a hacer aquí va a intercambiar calor. Es decir, voy a aportar yo calor a partir del vapor para, de nuevo, descomponer el carbonato. El carbonato que no se descompuso acá, lo voy a descomponer acá y voy a liberar también el amoníaco en exceso. Y entonces eso va a salir como gas y va a ir a la corriente que le dije. El fluido que está más concentrado en urea, pero también tiene algo de carbonato y tiene agua, obviamente, va a ir al decomponedor de baja. En el decomponedor de baja también va a haber intercambio de calor, pero aquí sí ya hay tres cuerpos, ¿no? Hay un primer cuerpo que opera con vapor, es decir, lo único que se aporta es calor del vapor.
Hay un segundo cuerpo que opera con los gases de la cabeza de la stripper de la sección de condensado de proceso. Esos gases que contienen amoníaco y CO2 van a venir acá. ¿Y para qué? Para recuperarlo, ¿no? Para poder usarlo. Además, una cierta cantidad van a reaccionar también aquí, van a aportar calor. Y por último, voy a ayudar al despojado de amoníaco por medio de la inyección de CO2. Desde aquí al compresor, pero no desde aquí, de una etapa de más baja presión, voy a inyectar CO2 para ayudar a despojar el amoníaco. Entonces aquí voy a tener básicamente, aquí voy a tener una concentración alta de urea y de agua y muy poco caramato. Básicamente no hay, aquí no hay, básicamente no hay caramato. Pero sí hay algo de amoníaco en exceso. Esa corriente va a precalentarse primeramente por la reacción que le decía de los gases de tope de esto y también por vapor que voy a inyectar acá. Al calentarlo voy a aportar la energía suficiente para poder evaporar el agua. El agua, que también va a tener algo de amoníaco, lo que no se despojó acá, y también va a arrastrar algo de urea, ¿no? Entonces aquí voy a tener urea con una concentración del 96%. Y esa urea, aquí se ven dos cuerpos, pero esto se da en la planta de uno solo. Ya. Estos simplemente se ven dos porque son las dos cámaras de intercambio de calor. Pero esta urea ya se considera urea fundida y es la que se alimenta al granulador. Ahora estos gases, que es básicamente vapor de agua con algo de amoníaco y también polvo o niebla de urea que se ha arrastrado, voy a llevarlo a la sección de tratamiento de condensado de vapor, perdón, condensado de proceso, perdón. Y no solo que voy a llevarlo, sino que en esta sección voy a producir el vacío que se requiere en esta sección de concentración. ¿Cómo produzco el vacío? Como ya aprendimos antes, con inyectores de vapor. Y esos vapores voy a condensarlo, y como casi agua, casi condensado de proceso, nada más que tiene trazas de amoníaco y CO2, perdón, amoníaco y urea, lo voy a condensar y a eso yo le llamo condensado de proceso. ¿De dónde sale todo ese condensado de proceso? De la reacción. En ningún momento yo aporto agua adicional, simplemente es agua que se ha formado en la reacción, específicamente la reacción de hidratación de caramato. Ahora, aquí lo que voy a hacer, este condensado de proceso lo voy a tratar en una sección que es la de condensado de proceso, donde tengo dos equipos principales. La stripper, que sería el despojador, y tengo el hidrolizador. Hidrolizador porque se hace el hidrolizado de la urea. ¿Qué es el hidrolizado de urea? Es la reacción inversa completa. Al hidrolizar, como su nombre dice, hidro es agua, yo aporto agua y calor a urea más agua y calor, ¿qué voy a hacer? Lo voy a convertir en caramato. El caramato voy a descomponer en amoníaco y CO2. Eso es lo que hace en el hidrolizador. Entonces, en estos dos equipos, lo que voy a hacer es la urea la voy a descomponer en CO2 y amoníaco, y el amoníaco que está presente lo voy a despojar por medio de lavado de vapor y alta temperatura, ¿no? Entonces, el resultado de esto, que sería condensado tratado, lo voy a enviar a la planta de servicios auxiliares para que ellos van a pasar ese condensado por su sección de mineralización y puede usarse como agua de vino. Ahora, no solo eso, aquí hay corrientes que sirven de lavado y también de make-up de agua, de fluido de absorción. Por ejemplo, este condensado de proceso, con este condensado de proceso voy a hacer make-up en los diferentes recipientes de absorción, que sería el absorbedor de alta, el absorbedor de baja y la columna de lavado, que no está aquí, pero que existe. Lo vamos a ver en la sección, ¿no? Y con esos tres equipos yo voy a hacer la absorción de todos estos gases de aquí, primero los gases de aquí, del condensador de caramato, los gases del descomponedor de alta, los gases del descomponedor de baja. Esos gases tienen CO2 y amoníaco. Y eso voy a recuperar, por eso se llama la sección de recuperación. ¿Cómo lo voy a recuperar? Absorbiéndolo en agua, y ahí mismo van a reaccionar para convertirse en caramato. Y ese caramato
al final lo que voy a hacer es reciclarlo o recircularlo hacia la sección de síntesis, para que ese carbonato pueda ser utilizado y pueda reaccionar y no se desperdicie bueno, el amoníaco y CO2 básicamente, que son la materia prima, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, aquí se dan las reacciones, ¿no?, principales, y todo lo demás se hace para recuperar el amoníaco y el CO2 que no han reaccionado, y también para purificar la urea para llevar a las condiciones que requiero yo para poder alimentar al granulador, ¿no? Hay otro proceso, digamos, que tiene una estructura distinta, o podría darse, digamos, al tener yo todos estos gases que no han reaccionado, yo podría ventearlo y ocuparme solamente de purificar la urea. Pero eso generaría un gasto excesivo, haría que mi proceso sea ineficiente y también que el proceso sea ineficiente en cuanto a energía y eficiencia termodinámica, ¿no? Por eso se hace todo ese proceso, ¿ya? Aquí ya lo tenemos dividido con lo mismo que acabamos de ver, pero nada más dividido en las secciones correspondientes, que serían la sección de síntesis, que es hasta aquí, y esta de acá es lo que llamamos nosotros la sección de compresión de CO2 y bombeo de amoníaco, la sección de purificación, la sección de concentración, la sección de recuperación, la sección de tratamiento condensado del proceso, y más abajo, debajo de esto, estaría la sección de granulación. ¿Ya? ¿Hasta ahí entendieron? ¿Tienen alguna duda? Sí, que se entiende. Sigamos entonces. De todas maneras, también más adelante vamos a ver un poquito más en detalle cada una de esas secciones, ¿ya? Ahora, en la parte de granulación, como les decía aquí, tenemos una sección más, que es la de granulación, que está aquí abajo, ¿no? Ahora, la sección de granulación también, a diferencia de otras plantas, es algo bastante, digamos, particular de la planta de urea, que no se da, en general no se da en otro tipo de procesos, ¿ya? Básicamente los equipos que se manejan aquí son más usados en la sección de tratamiento de granos, ¿no? Pero eso no se hace en la industria de oil and gas. Así que esto es un poco distinto de otras plantas. En ninguna planta de procesamiento de petróleo y gas van a haber, por ejemplo, cribas, van a haber trituradores, van a haber granuladores, ¿ya? Por eso hago la aclaración, esto es bastante distinto. Pero aquí tenemos un diagrama de bloque del proceso, le voy a decir, que hay en el granulador, ¿ya? Empezamos por aquí. Aquí tenemos en la sección de concentración que habíamos hablado, que es la última de allá, donde ya tenemos urea, solución de urea fundida, lo han dicho. Ahí lo que hacemos es inyectar un aditivo, que es el UF85, urea formaldehído. El nombre comercial es UF85, porque no es solo urea formaldehído, tiene algunos aditivos más. Pero los componentes principales es formaldehído y urea. ¿Qué es lo que va a hacer este aditivo, la urea formaldehído, UF85? Número uno, va a permitir una adecuada solidificación de la urea, y número dos, va a dar una resistencia adecuada a la urea. Yo puedo solidificarla sin eso, pero no va a tener la resistencia, es decir, se va a permasar o se va a como desgranar o desintegrar fácilmente. Yo tengo que cumplir una especificación de resistencia a la compresión. Y también el mismo proceso de granulación necesita esto para que el granulador pueda operar adecuadamente. Por eso se inyecta este aditivo conocido comercialmente como UF85. Y luego de esa solución de urea se va a alimentar al granulador. En el granulador lo que va a hacer es, como su nombre dice, va a granular, es decir, va a formar granos de urea. No solo eso, va a granular, va a enfriar y va a dar el tamaño adecuado a la urea. El granulador, además de la solución de urea, va a ser alimentado por granos, es decir, por semillas de urea, y también por aire caliente. Más adelante vamos a ver una gráfica específica del granulador,
Pero este granulador opera por crecimiento del grano, es decir, al granulador yo le alimento urea semilla, se llama urea semilla, que es decir son granos de urea pequeñitos, o sea, más pequeños de la especificación. Y esos granitos, a esos granitos yo les hago crecer con urea, hasta llegar al tamaño estándar, a lo que yo quiero lograr. Entonces, una vez que he formado esos granos de ese tamaño adecuado, yo lo voy a pasar a una criba, es decir, a una zaranda, donde voy a separarlos por tamaño. Los granos que, por el medio van a salir los granos que están en el tamaño correcto, el tamaño estándar. Esos granos van a pasar a enfriarse y ese ya es el producto terminado. Pero también voy a tener dos tamaños. Hay incluso un tamaño más, pero que ese tamaño ya son terrones, ya no se cuentan. Los granos de urea que son muy pequeños para la especificación del producto, eso van a ser semillas, es decir, se van a recircular hacia el granulador como semillas. Ahora, los granos que son muy grandes para la especificación, eso lo que vamos a hacer es triturarlos. Voy a pasar por unos trituradores de muelas, rodillos, que lo van a triturar para convertirlo en semilla. Y esa semilla es la que va a crecer de nuevo para formar granos de urea. Ahora, el aire que yo he inyectado en la sección en el granulador propiamente dicho, y el aire que he también inyectado en el enfriador, ese aire va a arrastrar polvo de urea. De hecho, una cantidad considerable. 25% de la urea que yo alimento al granulador o a la sección de granulación se convierte en polvo. Por tanto, es una cantidad que no podemos despreciar. Entonces, esos polvos con una cantidad considerable, yo tengo que recuperarlos. No puedo ventearlos simplemente. Sería una pérdida de producto, pérdida de dinero. Para eso yo tengo un lavador de polvo, que es un equipo que tiene dos recipientes, bomba de recirculación, bomba de rociado, bomba de mister y todo. La cosa es que me va a recuperar esos polvos de urea. Y el polvo de urea que recupera, yo lo voy a recircular hacia el tanque, abajo arriba de esto, hacia el tanque de solución de urea, para volver a procesarlo. Y también voy a eliminar el amoníaco que está contenido en ese polvo, o en el aire básicamente. Una vez que he eliminado eso, ya tengo aire que puedo mandar a la atmósfera. Ahora, este amoníaco, ¿cómo se recupera? Lamentablemente el amoníaco, la urea yo puedo absorberla con agua, porque recordemos que la urea es soluble en agua. Pero el amoníaco, podría yo recuperar cierta cantidad de amoníaco por solubilidad en agua, pero no hasta la especificación que yo necesito para mandarlo al medio ambiente. Por tanto, ¿qué es lo que se hace? Se usa una reacción. Se inyecta ácido sulfúrico para hacerlo reaccionar con el amoníaco y formar sulfato de amonio. Y de esa forma yo retiro el amoníaco remanente. Y eso también se tiene que hacer un tratamiento químico para neutralizar ese sulfato de amonio. ¿Ya? ¿Entienden esta parte de granulación? Sí, jefe. Ok. Y aquí lo tenemos ya. Ahí está el diagrama de bloque. Y aquí está en equipos, ¿no? Los equipos que se tienen en la sección de granulación. Donde tenemos primeramente el granulador, ¿no? Donde vamos a alimentar la solución de urea, es decir, la urea fundida la vamos a alimentar. Vamos a alimentar aire y vamos a tener un alimento de urea semilla, granos de urea semilla. Aquí se van a formar los granos de urea, los cuales este es un elevador de cangilones o elevador de balde o de baquet. Este elevador me va a llevar todos estos granos de urea hasta arriba, hasta el sexto piso. Esto, por si acaso, toda esta sección de granulación está en un galpón grandísimo de 7 pisos. Y esto me va a transportar hasta arriba, donde para que yo pueda alimentar a las cribas me va a separar. Los granos pequeños van a retornar como semilla directamente al granulador, como hemos dicho. Los granos en tamaño normal, en tamaño estándar, van a ir al enfriador, que también es alimentado por aire, y este aire, por si acaso, es enfriado con amoníaco frío, solo por intercambio de calor, ya. Para enfriar los granos de urea y poder ya tener el producto final, ¿no? Los granos grandes van a pasar por el triturador, que me lo va a moler
al tamaño de la urea semilla. Y bueno, el aire de aquí, del granulador, el aire del enfriador, también el aire de los diferentes equipos donde se generan polvo, ¿ya? Hay diferentes equipos donde se generan polvo, por ejemplo, aquí en las cribas, en las cintas, aquí no se ve, pero aquí hay cinta transportadora, aquí hay cinta transportadora, todos esos puntos donde hay vibración, golpes o caída de urea, me va a generar polvo de urea. Y todo ese polvo de urea yo lo voy a recuperar y mandarlo a la sección de, no sección, bueno, a los equipos de lavado de polvo. Dust scrubbers, la mate acá, que es el lavador de polvo. Que aquí solo se ve, está resumido, ¿no? Pero tiene dos pisos, o sea, dos secciones de recirculación y lavado, donde voy a hacer la recuperación, ¿no? Del polvo de urea y que lo voy a mandar al tanque de solución de urea, a las urea, que va a ser la urea recuperada y que se va a volver a reprocesar. ¿Ya? Y aquí tenemos un esquema donde podemos ver mejor la forma de trabajar del granulador. ¿Ya? Así más o menos el granulador. Como les decía, por una parte yo voy a alimentar la urea fundida, que va a ser por las líneas, y estas urea fundidas van a ir hacia unos pulverizadores, que me van a inyectar, ¿no? Me van a pulverizar la urea y a rociarla aquí adentro, hacia arriba. Pero también les decía que yo tengo urea semilla, es decir, granos de urea de pequeño tamaño, que yo voy a alimentar, y esos granos de urea van a pasar por todo el granulador. Y al ir pasando, van a ir creciendo. ¿Por qué? Por la urea fundida que se está rociando. Entonces, yo paso un grano pequeño, al rociar va a crear una capa de urea. Al rociar va a crear una capa, así va a ir creciendo hasta tener el tamaño adecuado. ¿Ya? ¿Y cómo hago que se mueva los granos de urea? Porque eso es lo distinto, ¿no? ¿Cómo voy a mover un fluido? Pues bombeándolo, comprimiéndolo, ¿no? Pero como yo muevo grano, puede ser por cinta transportadora, por tornillos sin fin, pero en este caso yo lo que hago es fluidizarlo. ¿Cómo hago eso? Por medio de aire. Recuerden que habíamos dicho que se inyecta aire. Son dos tipos de aire. Uno, el spouting air, se llama que es aire como que de flotado. Lo que hace es que la urea flote. Yo soplo, digamos, aire y hago que esos granos estén hacia arriba, flotando. Luego se mete por abajo y van hacia la altura o hacia la zona donde se pulveriza la urea y hacen flotar. Y también yo tengo otro aire que se llama, otra corriente de aire que se llama el aire fluidizado. Y esa corriente de aire no va hacia arriba, sino que va en una dirección perpendicular, o sea, hacia arriba y hacia la derecha, para que eso, además de hacer flotar los granos, haga que se muevan hacia la derecha. Está en un determinado ángulo. Entonces, de esa forma, con estos flujos de aire, la urea va a flotar y se va a mover hacia la derecha, avanzando, creciendo, hasta llegar aquí. ¿Ya? Y por aquí arriba, por el techo del granulador, se van a recolectar todos los polvos que se arrastren, porque la urea que yo estoy rociando, no toda va a formar una capa en los granos. Hay cierta parte, y como está pulverizada, va a formar como polvo de urea. Y ese polvo de urea va a ir hacia arriba, porque este equipo trabaja a presión negativa. ¿Ya? Y bueno, eso tengo que yo succionar para no perder esa urea. Además que en este proceso también se va a secar la urea. Recordemos que teníamos 96% de urea y el resto era agua. También esa agua va a evaporarse aquí con el mismo flujo de aire y la temperatura. Es decir, el aire va a arrastrar la humedad que todavía quedaba en la urea. ¿Ya? Y bueno, por aquí vamos a tener el producto. El producto se va a retirar de aquí por medio de vibradores. Vibradores que alimentan a las cintas transportadoras. ¿Esto comprendieron? Sí, Vamos entonces.
Ahora veamos cómo es la operación normal de la planta de urea, sistema o en secciones y equipos correspondientes a estas secciones, ¿no? Entonces empezamos con la sección de bombeo y compresión de amoníaco y CO2, ¿no? Pero antes de eso, vamos a ver algunas recomendaciones generales, que son, se podría decir, un poco particulares de la planta de urea, ¿ya? Número 1, asegurar que fluye vapor a través del traseado y la camisa de la válvula de seguridad y los discos de ruptura y otro equipo. ¿Se acuerdan para qué era ese vapor de traseado y el vapor de las camisas? Una vez les expliqué. ¿Alguien se acuerda? Ya. El vapor de traseado o vapor de traseo es el vapor que mantiene caliente las líneas. Como le dije, la urea y el carbonato de amonio se pueden solidificar y eso es muy malo. Que pase eso cuesta mucho, digamos, reparar el atascamiento, digamos, de esas líneas. Inclusive hay líneas en las que es más fácil y toma menos tiempo cortar la línea y poner otra línea y soldarla que destaparla. Por eso hay que tener cuidado con eso. El vapor de traseo o de traseado es básicamente tenemos la línea y alrededor de la línea se llevan tubings que van así, zigzagueando alrededor de la línea. Y encima de eso se pone aislamiento, ¿no? ¿Qué es lo que hace eso? Por medio de esos tubings circula vapor y ese vapor me va a mantener las líneas calientes para evitar la solidificación de estas soluciones. Lo mismo pasa con el vapor de las camisas. Los equipos, algunas bombas, algunas válvulas de seguridad que se tienen en la planta de urea son equipos especiales, que no son como otros. ¿Por qué? Porque tienen una camisa, es decir, digamos una válvula. Está el cuerpo de la válvula, lo que conocemos, y alrededor hay otro cuerpo, una camisa. Es decir, se podría decir que es una válvula con doble pared. Y en medio de esas dos paredes, lo que se hace es mantener un flujo de vapor. ¿Para qué? Para mantener esa válvula caliente. En especial, si es una válvula de seguridad. Porque imagínense, tenemos un fluido que puede solidificarse. ¿Saben lo que son las líneas o los pies o pierna muerta? Las piernas muertas, ¿conocen el término de pierna muerta? Como dead leg. La verdad es que no, Vic. No, tampoco. Ya, el término de pierna muerta o línea muerta o tramo muerto es un tramo en el que no hay flujo. Por tanto, hay una acumulación del fluido y que está estanco ahí y puede pasar el tiempo, ¿ya? Han habido casos, digamos, de accidentes por justamente eso. Pero en el caso de la planta de urea, lo riesgoso en esas piernas muertas o los tramos muertos es que como yo tengo fluido que se puede solidificar, ¿qué pasa? Para que se solidifique algo, ¿qué necesito yo? Dos cosas, ¿no? Número 1, temperatura, y número 2, movimiento. ¿Saben por qué en general, no todos, pero en general los ríos no se congelan, aún en los lugares más fríos? Por el movimiento continuo que tienen. Exacto. La temperatura puede llegar igual que el agua estanca. El agua estanca se va a congelar, pero el río, al estar en movimiento, eso evita que se congele. Entonces, en la planta, por eso le decía, dos cosas que me van a ayudar es, número 1, la temperatura, y número 2, el movimiento. El flujo, el fluido, el flujo. Pero en una línea muerta no hay flujo. Y como es línea muerta, normalmente va a estar en un extremo. Y en los extremos, como están alejados del resto del proceso, es más fácil o es más probable que se enfríe. Y al enfriarse y al no tener flujo, tengo las condiciones ideales para que ahí se solidifique. La válvula de seguridad, la PDB o PCB o válvula de venteo, lamentablemente cumplen esas dos condiciones. Porque la válvula de venteo casi siempre, bueno, si es de venteo no casi, siempre van a estar en la parte más alta.
Y no solo en la parte más alta, puede estar después de una línea y arriba. Y al estar ahí es un tramo, es una pierna muerta donde no hay flujo porque esa válvula va a estar cerrada a menos que sea solicitada porque hay una presión que sea asociada. Y al estar alejada del proceso se va a enfriar. Entonces, una válvula de seguridad atascada con fluido solidificado no me sirve de nada, no me da ninguna seguridad. Entonces, para eso yo requiero que esa válvula tenga una camisa que esté constantemente caliente para evitar eso y pueda yo garantizar la integridad de mi recipiente. Ya. Lo siguiente es que los equipos en operación deben ser verificados frecuentemente para detectar señales de fuga, sobrecalentamiento y corrosión. ¿Por qué de fuga? Porque, bueno, lamentablemente trabajamos con amoníaco, urea y apicaramato. Ya habíamos hablado del amoníaco. El amoníaco es altamente tóxico. En pocas palabras, es un asesino el amoníaco. Concentraciones bajas matan en menos de un segundo, ¿ya? Entonces, no queremos que haya ese tipo de fuga. Y no solo el amoníaco, básicamente todos los fluidos que se manejan en la planta tienen trazas de amoníaco. Y otro tema es lo que les había hablado de la corrosión. Bueno, el sobrecalentamiento, ¿por qué? Porque tenemos reacciones, ¿no? Reacciones que son exotérmicas, altamente exotérmicas. Y la corrosión, porque ha hecho que la urea, el agarramato y sus soluciones son altamente corrosivas. Entonces, eso, en cuestión de días o semanas, pueden causar agujeros completos en equipo, ¿no? La siguiente recomendación es lavar las líneas y equipos de soluciones de caramato de urea con agua, vapor, siempre que el flujo sea interrumpido. ¿Para qué? Lo que acabamos de hablar, ¿no? Si yo interrumpo el flujo y dejo atascado o estanco caramato o urea o una solución de caramato de urea, eso se va a solidificar. Entonces yo lo que tengo que hacer, si voy a interrumpir el flujo en ese tramo o en ese equipo, tengo que lavarlo. No puedo dejar yo caramato o urea. Y por último, antes de comenzar con las operaciones, comprobar los distintos equipos de seguridad, en especial las válvulas de alivio, ¿no? O de venteo. Y las válvulas que tienen algún ESD o alguna función instrumental de seguridad implementada en ellas, ¿no? Ya. Entonces empecemos con la sección de bombeo de amoníaco y compresión de CO2. Entonces empezamos con el bombeo. Ya hasta ahora ya les he hablado un poco, ya les he comentado, pero aquí vamos a ver un poquito más en detalle. Y por si acaso, yo esta parte de la planta de urea, una vez que di un curso, eran dos cursos aparte, uno para operación de campo y uno para operación de sala de control. Lo que estamos viendo ahorita, bueno, las recomendaciones, estas son un poco específicas para campo, pero también vamos a ver después algunas recomendaciones que son un poco específicas para la sala de control, ¿ya? Pero por el momento vamos a ver las de campo, que tienen cosas que son comunes, ¿no? Ambas, que son básicamente operaciones en general. Y primero el bombeo de amoníaco. ¿Qué es lo que hace aquí? Como hemos hablado antes, se bombea y se calienta el amoníaco. ¿Para qué? Para alimentarlo a la sección de síntesis, ¿no? Específicamente al reactor de amoníaco. También vamos a ver que hay una pequeña corriente que se inyecta al fondo del condensador de carbonato. Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué y por qué? Además de eso, esta sección tiene un tanque que vemos aquí, que es el reservorio de amoníaco, que su objetivo es hacer una amortiguación del suministro de amoníaco, es decir, es un pulmón, que el volumen que tiene nos puede alcanzar para abastecer 60 minutos, es decir, una hora a la sección de síntesis. Además que nos va a hacer, digamos, el amoníaco que yo estoy alimentado aquí va a tardar casi, por el volumen que tiene, una hora en ser alimentado. Es decir, aquí yo voy a como que estabilizar todas las propiedades del amoníaco que estoy alimentando y que alimenté antes. ¿Ya? Los parámetros operativos con los que va a trabajar esta sección, primero que el tanque va a estar alrededor de 18 kilos de presión.
¿ya? Entonces, estas bombas, porque son dos, o sea, son dos, una a continuación de otra, pero hay dos de cada una, ¿ya? Me va a comprimir o a bombear desde 18 kilos que tengo en el tanque hasta, hasta 200 kilos de presión, que es con lo que yo voy a alimentar a la sección de síntesis. Además, la temperatura de alrededor de unos 38 grados que está en el tanque, por medio de estos dos calentadores, me va a calentar hasta 137 grados centígrados. El tanque, el reservorio de amoníaco, lo voy a presurizar con nitrógeno. ¿Se acuerdan a qué presión dijimos que se distribuye el nitrógeno gaseoso? ¿Puedes repetir? Se me cortó un poquito. ¿Se acuerdan a qué presión dijimos que se distribuye nitrógeno gaseoso en toda la planta de urea? De amoníaco urea. No. Alrededor de 7, ¿no? Alrededor de 7 kilos. Pero aquí yo estoy diciendo que voy a presurizar mi reservorio de amoníaco con nitrógeno. Y el amoníaco aquí le dije que se mantiene a 18 kilos. Entonces yo no puedo usar directamente de la distribución. Para eso necesito yo un compresor. Este tiene un compresor propio, un compresor reciprocante, que me va a comprimir de los 7 kilos hasta 20 kilos. Y de esos 20 kilos yo voy a mantener esto a 18 kilos. Además que, por una parte voy a inyectar para presurizar. Además yo puedo ventear amoníaco para despresurizar, ¿ya? Ahora el precalentamiento se hace en dos etapas, ¿ya? En dos pasos. En este primer precalentador voy a precalentar el amoníaco con condensado de vapor. Y en el segundo voy a precalentar con vapor de agua, ¿no? Para llegar a los 137 grados, con lo que yo quiero alimentar a la sección de síntesis. Además, aquí vemos que tenemos un enfriador de amoníaco. Es decir, normalmente una bomba no incrementa la presión del fluido con el que trabaja, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay compresión, básicamente, ¿no? Si bien hay un incremento de presión, pero el fluido, como es líquido, recordemos que esencialmente, no realmente, pero esencialmente un líquido que no está en estado de saturación, es incompresible, ¿no? Pero al haber un salto tan grande de presión de 18 a 200, el aumento de temperatura ya es apreciable, porque este salto de presión son más de 180 kilos. Y 180 kilos, si lo convertimos a PSI, ¿ustedes trabajan más con PSI o con bares o con kilos? PSI. PSI, ya. Bueno, cuando uno se acostumbra a trabajar con una unidad, va a entender otra, pero recordemos que uno hace comparaciones en la mente, ¿no? Digamos, a ver, serían 182 kilos por 14.7 casi. Porque un kilo es casi un bar, ¿ya? Y un bar, recordemos que es 14.6, 14.7 kilos, PSI. Serían más o menos 2.675 PSI de delta de presión. Ahora comprenden la magnitud del aumento de presión que hay. Estamos hablando de aprox 2.675 PSI. ¿Es harto o no? Sí, es una diferencia considerable. Grandísima. Fuera del upstream, presiones de esa magnitud no se manejan en planta. Por ejemplo, en un ducto de transporte va a tener máximo 900 PSI, ¿no? 900 libras. Entre 820 y 900 no trabaja el gasil, por ejemplo. A más rajar por tener 1000. Pero aquí te hablamos de 2675 delta de presión, ni siquiera la presión objetiva, ¿no? Ya. Pero sigamos. Otro aspecto de esta parte del bombeo de amoníaco es que, bueno, como ya les comenté, tenemos dos bombas, ¿no? La primera es la bomba booster de amoníaco, que está acá. La segunda es la bomba de amoníaco, propiamente dicha, que está acá.
Esta booster lo que me hace es alimentar, me va a incrementar de los 18 hasta unos 30 y tantos, ¿no? Y de aquí a esta sí que es un monstruo, digamos, grandísima, y es la que me incrementa hasta los 200 kilos. Algunas verificaciones que se tienen que hacer en campo estoy hablando, por ejemplo, de la bomba booster de amoníaco, es verificar la presión del tanque buffer. Esta bomba tiene un tanque buffer, es decir, es un tanque que tiene un fluido que va al sello. ¿Por qué? Porque es amoníaco. Recordemos, en las bombas han de haber diferentes tipos de bombas, pero las bombas tienen un sistema de sello, es decir, un sistema que me evita o que me disminuye o que me controla la salida de fluido del fluido del proceso al medio, ¿no? Ahora, los sellos en general, bueno, no todos hay diferentes tipos de sellos, pero hablamos de sellos comunes, sellos mecánicos, van a tener una cierta fricción. ¿Y yo qué hago para evitar el sobrecalentamiento de eso? Por ejemplo, si estoy usando una bomba que bombea agua, ¿qué hago? Que haya un cierto flujo pequeño de agua por medio del sello y ese flujo de agua me va a enfriar el sello. Pero eso yo no puedo hacer en mi bomba de amoníaco, porque imagínense que esté dejando un denteo de amoníaco, eso sería atentar contra la vida de todos los que trabajan ahí, ¿no? Entonces, por tanto, yo voy a tener un tanque buffer que va a tener un aceite de sello. Y ese aceite de sello es el que va a hacer la refrigeración del sello y además me va a ayudar a sellar para evitar que salga amoníaco hacia el ambiente, ¿no? Entonces, por eso es necesario verificar la presión en este tanque buffer. Porque si hubiera una fuga de amoníaco, como el amoníaco, si yo lo caliento más de la cuenta, o si hay una fuga, aquí está a unos 30 y tantos grados, pero está a 18 kilos, por eso sigue en estado líquido. Pero si empieza a salir al medio ambiente, se va a mantener a los 30 y tantos, inclusive va a enfriar un poco, pero va a llegar hasta presión atmosférica y ahí se va a gasificar. Al gasificarse, va a hacer que aumente la presión en este tanque buffer. Entonces eso hay que verificar, porque si aumenta la presión del tanque buffer, hay una pequeña fuga de amoníaco hacia el fluido de sello. Y obviamente las pérdidas de sello. Y el nivel de aceite, el nivel de ese aceite buffer. Ahora, en la bomba de amoníaco, en la grande, en la principal, ¿no? Que como le dije hace rato, ambas son dos bombas ya, una operando y una en stand-by. Se debe verificar la presión y el flujo de agua del sello. Ahora aquí pasa lo mismo. Esto ya es un sello un poco más especial, pero de igual manera yo tengo que refrigerar los sellos y evitar la fuga de amoníaco. Por tanto, esos sellos especiales funcionan con agua de sello, que es básicamente condensado de proceso o condensado de vapor. Y ese condensado de vapor circula por los sellos. ¿Para qué? Para, número uno, ayudar a sellar, es decir, que no haya una fuga hacia afuera. Y número dos, para que cualquier pase de amoníaco sea recolectado, sea absorbido por esa agua de sello y se lo lleve. Y no haya un flujo de sello neto, ¿no? Digo, de amoníaco neto. Entonces es necesario verificar la presión y el flujo de agua de sello. También las temperaturas de los cojinentes. Esta es una bomba grande, tiene varios, son como 12 o 15 medidores de temperatura en toda la bomba, en toda la parte mecánica, ¿no? También en el motor. Ahora tiene un sistema, esta bomba como es grande, tiene un sistema de lubricación aparte. O sea, está la bomba y tiene otro kit donde está el sistema de lubricación. También ahí hay que verificar en campo el nivel, la presión, la temperatura y el flujo del aceite, ¿ya? Además, como le decía, aquí por el delta tan grande de temperatura, de presión que hay un incremento de temperatura. Y para evitar que si esto recircula, porque yo voy a tener un flujo determinado y el flujo en exceso, yo no puedo simplemente estrangular esta bomba, porque una bomba con ese delta de presión me va a romper todo lo que pille. Me va a romper el sello, me va a romper todo. Entonces yo no puedo llegar al igual o menor al flujo mínimo. Por tanto, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es mi solución? Recircular, ¿no? Si esta bomba digamos, supóngase que el flujo mínimo, o sea, no le estoy dando los valores exactos, ¿no? Supóngase que sea 100 metros cúbicos hora. Y aquí yo estoy necesitando 80. Yo no puedo hacer que esta bomba funcione con 80, porque al
Recordemos que una bomba, esta es una bomba centrífuga multietapa. Al yo estrangular, hago que reduzca el flujo, pero que aumente la presión. Y si yo hago subir más de 200 kilos, que es una presión ya grande, esto va a empezar a reventar todo lo que pide, todo lo más débil que hay ahí. Y eso yo no puedo permitir. Entonces lo que hago en vez de estrangular esta bomba, lo que hago es recircular. Entonces hago que allá vaya 80 y que recircule 20. Pero en esa recirculación yo puedo enviar amoníaco caliente. Y yo no quiero que esto se caliente indeterminadamente. Por tanto, voy a enfriar ese amoníaco. Y es importante verificar el flujo de agua de enfriamiento en este enfriador de amoníaco. ¿Ya? Ahora, este último precalentador funciona con vapor. Van a ver que esto es puesto en todas las secciones que utilizan vapor. Es importante verificar los puntos de drenaje de vapor. Porque yo tengo mi línea de vapor, digamos, que alimenta vapor. Y antes de la válvula y después van a ver que hay un punto de drenaje. Esos puntos de drenaje hay que cada cierto tiempo, mejor si se puede hacer todos los días, abrirlo y verificar, porque van a ver que pasan los días, uno abre y ya ese tramito del drenaje ya es una pierna muerta. Y van a ver que al abrir sale agua, sale condensado. Y yo no puedo permitir que eso vaya acumulándose. ¿Por qué? Porque me va a producir martilleo en la línea de vapor y me va a producir corrosión, ¿no? Entonces es importante drenar eso. Pasamos al compresor de CO2, que, como les decía, un compresor grande, de 4 etapas, que es movido o impulsado por una turbina de vapor. ¿Ya? Aquí ya vemos también la importancia del vapor, del sistema de vapor en la planta, ¿no? Además, hay algo importante o particular de este compresor, que no sea en otro, que se hace una inyección de aire de pasivación. ¿Qué es la pasivación? ¿Conocen ustedes la forma de proteger contra la corrosión? Las diferentes formas que existen de protección contra corrosión. ¿Alguien? ¿O alguna que se acuerden, que se le venga a la mente? Uno son los recubrimientos, ¿no? Por ejemplo, la pintura es una capa de recubrimiento que nos ayuda a proteger la corrosión, ¿no? ¿Por qué? Porque la pintura va a estar en contacto con el metal, no el aire ni el agua. Entonces, con eso yo protejo contra la corrosión, ¿no? Esa es una. Otra puede ser la protección catódica, ¿no? Que eso eléctricamente yo voy a tener un material que se me va a descomponer en vez del resto de la cañería, ¿no? Ahora, otra es la pasivación, que es lo que se hace con ciertos materiales inox y con ciertos materiales con tratamientos superficiales contra la corrosión. Por ejemplo, hay algunos materiales inox que lo que se hace, digamos, si yo tengo acero al carbono, el acero al carbono se va a oxidar, ¿no? se va a corroer. Lo que hago yo es aplicarle una capa de pasivación, puede ser de cromo, de níquel. Entonces lo que hago básicamente es oxidar una pequeña capa sobre el material. Entonces esa capa oxidada va a evitar, me va a hacer una capa de protección, porque ya el fluido que me va a corromper, o corroer, perdón, corroer, no corromper, corroer, ya no va a estar en contacto con el metal, sino la capa oxidada, ya corroída, va a estar en contacto con el metal. Por tanto, con eso yo voy a proteger. Eso es lo que se hace en la pasivación. Con la pasivación, como les había dicho, la corrosión por urea y carbonato es altísima. Entonces, lo que hago yo es inyectar oxígeno o aire, bueno, que tiene oxígeno de pasivación. Y ese aire de pasivación lo que va a hacer es ir a la pared del material especial que tienen los recipientes y me va a formar una capa de óxido. Y esa capa de óxido me va a proteger contra una corrosión excesiva. ¿Por qué? Porque el fluido altamente corrosivo ya no va a estar en contacto con el metal, sino con la capa oxidada. Y no solo quiero formar inicialmente esa capa, sino que quiero mantenerla. ¿Para qué? Para evitar que el material mismo vaya corroyéndose. Entonces, para eso se inyecta aire de pasivación, que lo que va a hacer es pasivar, es decir, formar y mantener esa capa oxidada para evitar que el material
que detrás de eso siga o se corroba más de la cuenta, ¿no? Entonces la especificación es mantener 500 ppm de oxígeno en el CO2 para poder garantizar una adecuada capa de pasivación, ¿ya? Además, ese oxígeno que yo voy a inyectar aquí al CO2, obviamente antes de la columna deshidrogenadora, lo que va a hacer es remover el hidrógeno que tiene el CO2. Recordemos que el CO2, ¿cómo se obtiene en la planta de amoníaco? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se obtiene el CO2? Por el, o sea, del monóxido de carbono. Claro, pero o sea, ese es el paso previo, ¿no? Como usted dice, ¿no? Por medio de la conversión de monóxido yo llevo a dióxido, ¿no? Pero ahora, de ahí de esa corriente, ¿cómo obtengo yo el CO2? Por la planta de amina, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Por medio de la planta de amina, yo lo que hago es extraer el CO2 y bueno, ese CO2 lo mando a la planta de urea, ¿no? Ahora, recordemos que siempre no hay, o sea, no hay un proceso de absorción y de absorción que sea 100% selectivo, ¿no? Siempre me va a arrastrar algo de la corriente que está tratando, ¿no? Por ejemplo, una corriente de gas, yo trato con una mina, ¿qué va a hacer la mina? Me va a absorber el CO2, el sulfuro de hidrógeno, pero también me va a absorber algo de gas, ¿no? Por eso que tenemos el tanque flash en la planta de mina, ¿no? Para liberar esos hidrocarburos. Cualquier proceso no es 100% selectivo. Entonces, yo estoy extrayendo CO2 de una corriente de gas de síntesis. ¿Y qué es el gas de síntesis? Nitrógeno e hidrógeno, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a arrastrar algo de hidrógeno. Y el hidrógeno, recordemos, con el nitrógeno no habría mucho problema, ¿no? Y además, bueno, pero el hidrógeno sí. ¿Por qué? Porque es un combustible, ¿no? Es inflamable. Es altamente inflamable el hidrógeno, no solo es inflamable. Es mucho más inflamable que el gas natural y que todos los combustibles, a excepción del acetileno, ¿no? El segundo más reactivo de todos los materiales inflamables es el hidrógeno, ¿eh? El primero es el acetileno. Entonces yo no puedo dejar que una cantidad considerable de hidrógeno llegue a la planta de urea. ¿Por qué? Allá yo trabajo a alta temperatura, alrededor de los 180, 185 grados. A esa temperatura el hidrógeno podría auto-imitarse, combustionar espontáneamente. ¿Por qué? Porque ya tengo aire, tengo oxígeno, me ha dicho. ¿Tengo oxígeno de qué? Del oxígeno de pasivación. Entonces tengo oxígeno, tengo combustible, hidrógeno, y tengo energía, que es la temperatura. Tengo los tres componentes para que haya inflamación y explosión. Entonces, lo que voy a hacer yo es retirar el hidrógeno. ¿Cómo lo hago? Haciéndolo reaccionar con el mismo oxígeno. Entonces voy a tener una columna que se llama columna deshidrogenadora, que tiene un catalizador. ¿Para qué? Para combustionar el hidrógeno, ¿no? Yo voy a inyectar aire, el aire tiene oxígeno, el oxígeno con el hidrógeno van a reaccionar, va a haber una combustión y se me va, aquí por medio del catalizador más, y se va a producir agua. Esa agua yo la voy a drenar. De esa forma yo retiro el oxígeno. Y la especificación que tengo es tener menor a 100 ppm de hidrógeno en mi corriente de CO que voy a alimentar a la planta de urea, específicamente la sección de síntesis. ¿Ya? Entonces el compresor, como les decía, me va a elevar de 0,7 kg a 160 kg, teniendo un salto de presión grande. Además que va a haber enfriamiento y separación de líquidos después de cada etapa. ¿Ya? Entonces yo aquí comprimo, son 4 etapas, ¿no? En la primera comprimo, enfrío y dreno. Es decir, paso por un separador de líquido para liberar básicamente agua y cualquier otro condensable que hubiera. Y así en cada etapa. ¿Ya? Ahora los cuidados que se debe tener aquí es en el compresor de CO2, también el compresor es un compresor grande, ¿ya? De más de 9 megas. Por tanto, tiene un sistema de aceite aparte de lubricación, ¿no? Por tanto, se debe verificar el sistema de lubricación, ¿no? El nivel de reservorio, la presión, la temperatura de flujo
del lubricante, ¿no? Que es aceite. También se debe verificar el gas de sello. El gas de sello que se usa es el propio CO2, ¿no? El CO2 es un buen gas para el gas de sello. Además, se deben verificar los eyectores de vacío del condensador de superficie y de sello. ¿Por qué? Como le dije, este compresor es impulsado por una turbina de vapor. ¿Y qué tiene en la descarga de las turbinas de vapor? A menos la que requiere una gran potencia, un condensador de superficie. Y ese condensador de superficie, ¿qué va a tener? Eyectores. ¿Ya? Entonces hay que verificar todo eso. Además, verificar el nivel real en los separadores. Como dije, después de cada etapa hay un enfriamiento y una separación de fluido. Se debe verificar ese nivel. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que un compresor entre líquido, ¿no? Si entra líquido un compresor, en poco tiempo lo deshace básicamente. Las gotas se aceleran y actúan como perdigones en los álabes y lo destrozan, ¿ya? Además, en la columna deshidrogenadora se debe verificar la temperatura de salida y el diferencial de presión. ¿Por qué? Aquí yo necesito que tenga una cierta temperatura, 190 por ahí. Pero el delta de temperatura no tiene que ser más de 50 grados centígrados. Porque si fuera más de eso, quiere decir que la cantidad de hidrógeno que me están llegando es muy alta. Por tanto, está reaccionando mucho. Y eso no es bueno. Entonces yo tengo que controlar eso. Además, la diferencial de presión para ver que no se haya colmatado el material que es un catalizador, ¿no? Entonces aquí tenemos la sección de síntesis. Estos son los tres equipos principales. No son todos, pero son los principales. Es más, yo diría cuatro. Aquí vemos cuatro. Vemos los cuatro recipientes y vemos el eyector. Que el eyector es básicamente un tipo de bomba, ¿no? Entonces, vamos a alimentar primero que hay cuántas corrientes de entrada y cuántas de salida. Hay tres corrientes de entrada en la sección. La primera es la corriente de amoníaco que tenemos acá. La segunda es la corriente de CO2 que tenemos acá. Y la tercera es la corriente de solución de caramato que tenemos acá. Hay dos corrientes de salida de toda esta sección. La primera es el líquido, que es la solución de urea, caramato y otro. Y también los gases, que son básicamente no condensables, aire, amoníaco y CO2, ¿no? Y agua de vapor de agua. Entonces, aquí explicamos lo mismo que habíamos hablado hace rato, ¿no? Que primero el amoníaco se va a alimentar directamente al reactor, ¿no? ¿Por medio de qué? De este eyector. Entonces, obviamente viene de la bomba de amoníaco. Viene de la bomba a alta presión, 200 kilos, pasa por acá y ingresa al fondo del reactor. Al pasar por acá me va a producir la succión por este eyector que me va a succionar esta solución de caramato y urea que tengo aquí en el condensador de caramato. Y además este flujo yo lo voy a controlar por medio de esta válvula de nivel. Ahora el CO2 va a venir por acá abajo, va a entrar al fondo del reactor, que yo le voy a controlar por esta válvula. Además yo voy a inyectar CO2 a la stripper para ayudar en el despojado de amoníaco, es decir, el amoníaco que no es reaccionado, ¿no? Lo voy a controlar por esta válvula. También, no se ve aquí, pero aquí al fondo del condensador de caramato hay una pequeña línea de 1 pulgada con su propia válvula que se inyecta amoníaco aquí al fondo. ¿Por qué? Este equipo, este condensador de caramato, es un equipo especial. No es un equipo estándar. No es un equipo estándar como cualquier torre de destilación, torre de absorción, torre de despojado, no. Este es un equipo estándar fabricado exclusivamente con ciertas condiciones y características para este proceso y para esta tecnología en específico. Pero el tema es que aquí tiene tubo, haces de tubo en U. ¿Por qué? Porque aquí va a haber una reacción de formación de caramato y esa reacción, recordemos, es altamente exotérmica. Entonces, ¿yo cómo voy a retirar toda esa energía por medio de la generación de vapor? Voy a alimentar agua, condensado de vapor, voy a alimentar y aquí se va a evaporar. Entonces, aquí al fondo hay una parte de soldadura. Y la soldadura, si bien este es un material, una aleación especial, patentada por Toyo y diseñada exclusivamente para este proceso,
la soldadura no tiene exactamente las mismas características. Por tanto, esa soldadura es propensa a la corrosión, porque este fluido es altamente corrosivo. Entonces, ¿qué hago yo? Inyecto amoníaco al fondo para que al fondo, justamente a la altura de esa soldadura, yo diluya esta solución. Es decir, aquí tengo esa solución altamente corrosiva, pero aquí al fondo, como yo estoy inyectando amoníaco, ahí va a estar diluida, entonces va a ser menos corrosiva. ¿Ya? Bueno, eso en cuanto a amoníaco y el CO2. El carbomato, la solución de carbomato, voy a inyectar por la cabeza del condensador de carbomato, donde voy a tener una válvula con la que voy a controlar esa inyección. Aquí voy a tener en la parte superior una sección de empaque para con esa solución yo pueda absorber los gases que están saliendo hacia arriba, que es CO2 y amoníaco, ¿no? Y aquí va a reaccionar una parte para formar carbomato, y esa parte no va a caer aquí. Hay una línea que me va a llevar hacia el fondo. Y todo este recipiente va a operar inundado. Ya. Entonces, ahorita volvemos a eso. Aquí el amoníaco y también la solución que ha extraído acá y el CO2 aquí van a reaccionar. Va a formar carbomato y va a formar urea. Además, que aquí ya estoy alimentando carbomato a partir de acá. El carbomato que estoy alimentando, por el calor de la reacción del amoníaco y el CO2, también va a deshidratarse y va a formar urea. Entonces, esa solución de carbomato, urea, agua y amoníaco en exceso, y también CO2 no reaccionado, va a pasar aquí. Los gaseosos se van a ir hacia arriba, básicamente el CO2 y el amoníaco que esté libre, que no haya reaccionado, y el fluido líquido va a ir hacia abajo. Aquí yo voy a aportar energía por medio de vapor. Este también tiene su propio recipiente, tiene su propio equipo, ¿no? Pero solo vemos aquí los principales. Con ese calor yo voy a descomponer el carbomato en amoníaco y CO2 y lo van para arriba, también cierta cantidad de vapor va para arriba. Además, por el fondo yo voy a inyectar CO2 para ayudar a despojar el amoníaco que estoy liberando de esa solución. Aquí voy a tener una solución de mayor concentración en urea, carbomato, agua y amoníaco no reaccionado, ¿no? Que lo voy a pasar a la sección de purificación. Ahora estos gases que no reaccionaron, amoníaco, CO2, a la vapor de agua, van a venir aquí y aquí al entrar en contacto con esta solución y al unirse entre ellos van a reaccionar para formar carbomato altamente exotérmico. Buena parte de ese calor de reacción va a ser extraído por medio de la generación de vapor, ¿no? Pero también ese calor va a servir para que el carbomato que va subiendo, esto tiene un fluido así en forma circular, vaya deshidratándose y reaccionando a urea. Ese fluido va a ser extraído por el eyector y va a entrar aquí. Ahora los gases que no reaccionaron van a ir hacia arriba, cierta parte va a ser absorbido por lo que dijimos hace rato, y el resto, amoníaco, CO2, aire e incondensable, van a ir por arriba. Con esta válvula de aquí se va a controlar la presión del sistema, de toda la sección de síntesis, y estos gases van a ir primeramente un poco como gas de pasivación al descomponedor de alta, y el resto va a ir a la sección de recuperación para recuperar esos gases que no reaccionaron. ¿Ya? Algunas características de esta sección, como le dije hace rato, el nombre de la tecnología de síntesis se llama ACES21, patentada, desarrollada por Toyo. Es una síntesis en dos etapas. ¿Por qué? Porque las reacciones se dan en dos etapas. La primera etapa, el reactor propiamente dicho. La segunda etapa, el condensador de carbomato. Además, se hace un despojado con CO2, como le dije aquí. Aquí se inyecta CO2 para despojar el amoníaco y además tiene un eyector. Este eyector nos ayuda a que haya un flujo. La presión de la sección es aproximadamente 155 kilos y la temperatura es 183 grados. La relación con la que trabaja amoníaco-CO2, la relación molar, ¿no? Amoníaco-CO2 en el reactor es 3.7. En el condensador 2.9. Esto es importante, esto es importantísimo a la hora de operar ya. Ahora existe generación de vapor de baja en el condensador de carbomato, porque aprovechamos ese calor para generar vapor, y es una cantidad considerable de vapor. Son varias decenas de toneladas de vapor que se genera. ¿Ya? Aquí tenemos de nuevo la sección de síntesis. Aquí ya están casi todos los equipos. Este es el reactor,
Este es el despojador, la stripper, y este es el condensador de Caramato. Aquí, fíjense, tenemos el tambor de vapor con sus bombas. Son bombas grandísimas, ¿ya? Porque hay mucho vapor que se genera aquí. Aquí tengo el condensado de vapor, alimento, sale vapor, y este vapor yo lo utilizo en varios equipos, principalmente en la planta de urea. Y además aquí yo voy a alimentar todo el tiempo condensado de vapor, ¿ya? Aquí tengo también un vapor saturador. ¿Para qué? Para que el vapor que entre aquí esté en estado de saturación. Y así yo puedo aprovechar el calor latente, no el sensible, porque el calor latente es mucho mayor que el sensible, ¿no? Entonces voy a meter vapor, voy a retirar el condensado, y este condensado lo voy a desalojar de aquí. Y aquí tenemos, ¿no?, el precalentamiento, el eyector, y es lo que habíamos hablado. Y aquí, si se ve, fíjense, aquí está el amoníaco, se controla por medio de esta válvula y se inyecta al fondo del condensador de Caramato para poder diluir ese amoníaco y evitar o reducir, mejor dicho, la corrosión en el condensador de Caramato, ¿ya? Algunos cuidados que se deben tener aquí en la parte de operación en campo es verificar los arreglos de medición. Hay arreglos de medición, son los tubing que tienen los manómetros y los PT. Eso hay que verificarlo para que no se tapone. Como son tubing, es fácil que se obstruyan, ¿no? Después verificar el agua de sello en la bomba de condensado, esta de acá. Estas tienen agua de sello para que refrigere el sello de la bomba, ¿no? Porque esto opera a altísima temperatura, alta temperatura. También verificar el flujo mínimo de la bomba de condensado. Esta bomba es grande, es muy grande, y tiene un respaldo. Aquí sí que no podemos permitir que haya ausencia de flujo. ¿Por qué? Porque si esta bomba para, y aquí por más que yo corte la alimentación, aquí va a seguir dándose reacción. Esto se puede calentar hasta destrozar los equipos. Entonces yo voy a tener una bomba de respaldo que siempre va a tener un flujo para mantenerla caliente y pueda arrancar cuando esta pare. También verificar los niveles físicos en ambos tambores de vapor, en este y en este. No solo los que tienen transmisores, sino también físicamente en campo. ¿Ya? Vamos a quedar ahí en la sección de síntesis. La próxima clase vemos la sección de purificación. ¿Ya? Voy a lanzar, por favor, ¿qué se llama? La encuesta. Llénenla, por favor. Ya he lanzado la encuesta. Ya está ahí. ¿Cuántos somos? Ya está, Inge. Ok, ya está. Un segundo. Creo que 4. Sí. Ya. Ok. Ya está. Entonces, con eso, ahí terminamos hoy. El viernes nos reunimos a la misma hora de siempre y vamos a continuar con esto y vamos a tratar de terminarnos, creo que terminamos el viernes, así que el lunes vamos a tener que tener una clase más y ahí nos dedicamos a la tarea, al proyecto y al examen. ¿Ya? Bueno, fue un gusto saludarles, espero que estén bien, se cuiden, vamos el viernes. Está bien, Inge, igualmente. Gracias, Inge. Hasta el viernes, Inge. Hasta luego. Chao, chao.